La mesa estaba servida con arroz, pollo al horno y un par de botellas de vino barato. El ventilador del techo giraba perezoso, empujando el aire pesado de la casa. Era una cena como tantas, pero el ambiente estaba cargado, como si todos esperaran un estallido. El viejo don Ernesto estaba sentado en la esquina de la mesa, casi escondido en la penumbra que venía desde la cocina. Su silla era distinta, más baja, con una pata reparada por él mismo hacía años. Tenía la espalda encorvada y las manos apoyadas sobre las rodillas huesudas. No hablaba. Nadie le preguntaba nada. Su hijo mayor, Raúl, cortaba el pollo con un gesto brusco, golpeando el cuchillo contra la tabla de madera. A su lado, Clara, la esposa, servía vino en su copa y evitaba mirarlo directamente. Los niños discutían por un trozo de pan, y en medio de esa pequeña disputa ocurrió lo inevitable. Un pedazo cayó al suelo, rebotando cerca de los pies del anciano. Don Ernesto bajó lentamente la mirada, se inclinó con esfuerzo y recogió el pan. Lo sostuvo entre sus dedos temblorosos, lo sacudió un poco y lo puso a un lado de su plato vacío. Nadie se ofreció a servirle. Nadie se disculpó. Raúl lo miró con una mueca de desdén, y de pronto, con voz alta, como si quisiera que todos escucharan, lanzó la frase. «Esta ya no es tu casa, viejo. Aquí mandamos nosotros». El silencio fue inmediato. Los niños dejaron de pelear. Clara bajó la vista, pero no intervino. El cuchillo quedó clavado en el pollo, como una declaración de guerra. Don Ernesto no respondió. Solo levantó la cabeza despacio. Sus ojos, apagados a primera vista, reflejaban una frialdad inesperada. Era la mirada de alguien que escuchó algo 1000 veces, que aprendió a soportar más de lo que cualquiera podía imaginar. Pero también era la mirada de quien, en silencio, calcula cada movimiento. «Raúl», murmuró Clara, apenas audible, «no hables así». «¿Qué? ¿No es cierto?», replicó él, con una risa seca. «Este hombre vive aquí como un fantasma. No paga nada, no ayuda en nada. Solo ocupa espacio. ¿Por qué tengo que seguir aguantándolo en mi casa?». Las palabras quedaron flotando. La frase «mi casa» resonó como un golpe. Don Ernesto bajó de nuevo la vista hacia el trozo de pan, lo partió en dos con calma y se llevó un pedazo a la boca. Masticaba despacio, sin apuro, sin mostrar enojo. Los niños lo miraban con curiosidad. No entendían del todo, pero algo en la tensión de los adultos los mantenía callados. Raúl empujó su copa y añadió con dureza. «Mañana mismo deberías buscarte otro lugar. Aquí no tienes nada». Don Ernesto bebió un sorbo de agua tibia, luego apoyó el vaso y dejó escapar un suspiro largo. No pronunció palabra. Su silencio era tan espeso que incomodaba. Clara movía nerviosa los cubiertos, fingiendo que servía más arroz. El anciano se inclinó un poco hacia adelante, recogió otra migaja que había caído sobre el mantel, y en ese gesto humilde había algo perturbador. No era debilidad, era control. Sus ojos brillaban por un instante, apenas perceptible, como brasas ocultas bajo cenizas. La cena continuó, forzada, con conversaciones triviales sobre el colegio de los niños, sobre cuentas por pagar, sobre el calor insoportable. Pero nadie pudo borrar la escena de hacía minutos. Don Ernesto permaneció en silencio hasta el final, como siempre. Se levantó último, recogió su plato vacío y caminó hacia la cocina con pasos lentos. Nadie lo detuvo. Nadie le dio las gracias. Antes de desaparecer en el pasillo oscuro, se detuvo un segundo. Miró hacia atrás. Su mirada se cruzó con la de Raúl. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Pero en ese cruce breve había un mensaje oculto, invisible para todos menos para él. El silencio es solo el principio. La puerta de su pequeña habitación se cerró despacio. La familia volvió a masticar en un ruido incómodo. Nadie se atrevió a comentar lo que acababa de ocurrir. Cuando murió doña Teresa, la esposa de don Ernesto, la casa entera se volvió un vacío. Ella había sido la voz dulce, el puente entre padre e hijo, la que siempre defendía al viejo cuando Raúl levantaba la voz. Con su ausencia, las paredes parecían más frías, y la sombra del desprecio empezó a crecer sin freno. Raúl y Clara se mudaron poco después, con la excusa de cuidarlo. Al principio todo parecía un gesto noble. Trajeron muebles nuevos, pintaron las paredes, reorganizaron la sala. Pero lentamente las cosas cambiaron. La habitación principal,
donde don Ernesto había dormido con su mujer durante más de 40 años, fue ocupada por Raúl y Clara. Al anciano le dejaron una pequeña pieza junto a la cocina, con una cama angosta y un ropero que apenas cerraba. Ahí estarás más cómodo, cerca de la estufa para el frío, le dijeron. Era una mentira disfrazada de cuidado. Pronto las normas se multiplicaron: que no encendiera la televisión de la sala porque gastaba luz, que no invitara a los vecinos porque ya no había espacio, que no usara el auto viejo porque solo estorbaba en la cochera. Cada día, un límite más. Las comidas se volvieron un escenario silencioso de hostilidad. A veces le servían al final, cuando la olla ya estaba casi vacía. Otras, simplemente debía conformarse con pan y café. Clara murmuraba a menudo: este hombre solo da vueltas por la casa, no ayuda en nada. Raúl asentía, sin disimular su desprecio. Un viejo vago. Ni siquiera debería estar aquí. Don Ernesto escuchaba, pero no respondía. Pasaba horas sentado en el patio, mirando el árbol de mango que él mismo había plantado hacía décadas. Recordaba cómo, de joven, puso cada ladrillo de esa casa con sus propias manos, cargando arena bajo el sol ardiente, soñando con que sus hijos tendrían un hogar digno. Ahora, lo trataban como un huésped molesto en su propio refugio. Una tarde, el nieto menor entró a su habitación con una taza de café caliente. «Abuelo, toma». Yo le pedí a mamá, pero me dijo que no. Igual lo preparé yo. El viejo sonrió débilmente, agradecido. El niño le recordó que todavía había un pedacito de ternura en esa casa. Pero en ese mismo instante, Raúl apareció en la puerta. «¿Qué haces aquí?», rugió. «No malcríes a tu abuelo. El café es para los que trabajan, no para los que no hacen nada». Le arrebató la taza al niño y la vació en el fregadero. El silencio que siguió fue como una bofetada invisible. El niño bajó la cabeza, y don Ernesto, inmóvil, apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Los días pasaban iguales, Clara criticando que él dejaba migas en la mesa, Raúl quejándose porque no aporta ni un peso, y los niños aprendiendo a mirar al abuelo con la misma indiferencia. Poco a poco, lo convertían en un fantasma. Pero a pesar de la humillación, don Ernesto mantenía la calma. Se levantaba temprano, barría su pequeño pasillo, se lavaba la cara con agua fría y se sentaba a leer viejos periódicos. Tenía la mirada cansada, sí, pero dentro de sus ojos algo permanecía intacto, una chispa de orgullo, de propiedad, de certeza. En las noches, cuando la casa dormía, abría un cajón oculto de su viejo ropero. Allí guardaba una carpeta con papeles amarillentos, escrituras, recibos, firmas notariales. Lo revisaba en silencio, como quien acaricia un secreto. Luego cerraba el cajón, apagaba la luz y volvía a su papel de anciano débil y resignado. Para todos, era un estorbo. Para sí mismo, seguía siendo el dueño. Las mañanas en la casa de Raúl comenzaban siempre con ruido. La cafetera en la cocina, los pasos apurados de Clara preparando las loncheras de los niños, la televisión encendida con noticias a todo volumen. En medio de ese torbellino, don Ernesto salía de su cuarto diminuto, encorvado pero erguido en su dignidad silenciosa. Intentaba servirse un poco de café, pero siempre encontraba la jarra casi vacía. Clara lo veía de reojo y, con tono cortante, decía: «Si quieres, haz más. Pero no gastes mucho, que el azúcar está caro». El viejo asentía sin responder. Se servía lo poco que quedaba y lo bebía despacio, como si saboreara cada gota. Un día intentó sentarse en la sala, frente al televisor, para ver un noticiero. Apenas se acomodó en el sillón, Raúl salió del baño y lo miró con desdén. «¿Otra vez aquí? Ese sillón se hunde con tu peso. Mejor quédate en tu cuarto». Le arrebató el control remoto y cambió de canal. Don Ernesto no dijo nada, solo se levantó y regresó a su pequeña habitación, cerrando la puerta sin un ruido. Las comidas eran otro campo de batalla. A veces Clara servía primero a todos, y al llegar a él solo quedaba arroz frío y un trozo de pollo reseco. «Con eso tiene suficiente», decía ella, mientras recogía las mejores piezas para los niños. Él partía el pollo con calma, masticando sin quejarse. Cada bocado era un recordatorio de que lo consideraban menos que a todos. Una tarde, quiso salir al jardín a podar el árbol de mango. Tomó las tijeras de podar, pero Raúl lo detuvo en seco. «Déjalo, viejo. No quiero que te caigas y después tengamos que llevarte al hospital. ¿Quién va a pagar, eh?».
Mejor siéntate. No sirves para nada. Le arrebató las tijeras y las guardó bajo llave. Don Ernesto volvió a su cuarto. Desde la ventana, miraba las ramas desordenadas que él mismo había cuidado durante décadas. Los niños, aunque inocentes, empezaban a imitar a sus padres. Una noche, jugando en el pasillo, el mayor gritó: «¡Viejo estorbo, apártate!». El abuelo se detuvo. No supo si reír o llorar. Sus propios nietos repetían las palabras que escuchaban a diario. Pero detrás de cada humillación, don Ernesto guardaba silencio. Su fuerza no estaba en la confrontación, sino en la paciencia. Cada insulto era una piedra más que colocaban en un muro invisible, un muro que un día se derrumbaría sobre ellos. En las noches, cuando todos dormían, salía al patio. Se sentaba bajo el árbol de mango y encendía un cigarrillo que guardaba como un ritual. No fumaba mucho, pero ese humo lento era su forma de pensar. Miraba las estrellas, recordaba la risa de Teresa y se decía a sí mismo: «Ellos creen que soy débil. No saben nada». Una madrugada, Raúl salió a tirar basura y lo encontró sentado allí. «¿Qué haces despierto? ¿Planeando vivir 100 años más?». Se burló. El viejo le sostuvo la mirada un instante. No dijo nada. Solo aplastó la colilla contra la tierra húmeda y regresó a su cuarto. Raúl, por un segundo, sintió un escalofrío. Había algo en esos ojos que no coincidía con la imagen de un anciano vencido. Era un brillo frío, calculador. Como el de un jugador de ajedrez que ha esperado pacientemente el error del rival. Don Ernesto volvió a acostarse en su cama angosta. En el silencio oscuro de la habitación, cerró los ojos y sonrió apenas. Su máscara de debilidad funcionaba a la perfección. El sol caía lento aquella tarde, tiñendo las paredes de un naranja cansado. Don Ernesto volvía del mercado con una bolsa pequeña, un pan, un poco de café y unas naranjas. Caminaba despacio, arrastrando los pies, pero con la serenidad de quien repite un ritual de años. Al llegar al portón, escuchó voces alteradas dentro. Raúl estaba discutiendo con Clara. «No aguanto más», decía él, golpeando la mesa. «Este viejo cree que puede quedarse aquí toda la vida. ¿Para qué? No nos sirve de nada». «Pero, Raúl», intentó ella, «es tu padre». «Es un estorbo», rugió. «Hoy mismo saco sus cosas». Cuando don Ernesto abrió la puerta, lo primero que vio fueron sus pertenencias apiladas junto a la entrada. Una maleta vieja con ropa gastada, un par de zapatos rotos, una caja con fotos amarillentas. Todo fuera, como basura. El silencio se apoderó de la sala. El viejo dejó la bolsa en el suelo y miró la escena. Raúl, sin vergüenza, lo señaló con el dedo. «Fuera. Esta ya no es tu casa. Ya basta de aguantar a un viejo inútil». Las palabras retumbaron como un eco cruel. Clara bajó la cabeza. Los niños observaban desde las escaleras, asustados pero curiosos. Don Ernesto se inclinó lentamente. Tomó la caja de fotos y la abrió. Allí estaba, enmarcada, una imagen de él y Teresa el día que terminaron de construir la casa. Ambos jóvenes, sonrientes, con las manos manchadas de cemento. Pasó los dedos por el vidrio, quitando el polvo, y lo sostuvo contra el pecho. No dijo nada. Ni una sola palabra. Se agachó otra vez, recogió la maleta, y mientras lo hacía, un pedazo de pan duro que guardaba se cayó al suelo. Se inclinó, lo levantó con calma y lo guardó en el bolsillo, como si no quisiera desperdiciar nada. Raúl esperaba un grito, un reproche, una súplica. Pero lo único que obtuvo fue silencio. Ese silencio que incomodaba más que cualquier insulto. «¿No vas a decir nada?», espetó, furioso. «Largo». Don Ernesto lo miró directo a los ojos. Por un instante, la máscara de debilidad se resquebrajó. En esa mirada había algo helado, una fuerza oculta que ni Raúl ni Clara habían visto antes. Pero duró solo un segundo. El viejo giró, recogió la bolsa del mercado y caminó lentamente hacia su cuarto, como si nada hubiera pasado. Los vecinos, alertados por el escándalo, se habían reunido frente a la casa. Una mujer susurró: «Pobre don Ernesto, hasta echarlo quieren». Otra respondió: «No deberían olvidarse que él levantó esas paredes con sus propias manos». Las voces se apagaron cuando Raúl salió a gritarles que se fueran. Cerró la puerta con un portazo. Esa noche,
Don Ernesto se sentó en la oscuridad de su cuarto. Puso la caja de fotos sobre la cama, encendió una vela y miró cada imagen. Teresa sonriendo, los hijos pequeños corriendo por el patio, la primera Navidad en esa sala que ahora le estaba prohibida. El fuego de la vela iluminaba sus ojos. En ese reflejo ya no había resignación. Había cálculo. Abrió el cajón secreto del ropero y sacó la carpeta de documentos. Las escrituras de la casa, firmadas y selladas a su nombre. Las pasó lentamente, una por una, como si confirmara que su memoria no lo engañaba. Ellos creen que ganaron, susurró. Pero esto recién comienza. Guardó los papeles, apagó la vela y se acostó. Afuera, la familia dormía con la arrogancia de quienes creen tener el control. Pero en el silencio de esa noche nació algo distinto, una decisión. Don Ernesto ya no era el viejo débil que se tragaba las humillaciones. Era el dueño. Y pronto, todos lo recordarían. La madrugada llegó pesada y silenciosa. En la cocina aún quedaba el olor del pollo recalentado, mezclado con el humo rancio de los cigarrillos de Raúl. Todos dormían. Todos, menos don Ernesto. Encendió la pequeña lámpara de su cuarto. La luz amarilla reveló las arrugas profundas de su rostro y el cansancio en los ojos. Sobre la cama tenía la caja con fotos, pero esa noche no quería recuerdos. Quería certezas. Se sentó, abrió el viejo ropero y sacó el cajón oculto. Allí estaba la carpeta marrón que guardaba como un tesoro, las escrituras originales de la casa y del terreno. Firmas notariales, sellos oficiales, fechas que se remontaban a décadas atrás. Pasó lentamente los dedos por los papeles, como si acariciara la piel de Teresa. «Creen que soy un intruso», murmuró, con una sonrisa helada. «Pero esta tierra la compré yo. Cada ladrillo lo puse con estas manos». Sus dedos ásperos temblaban un poco, no de miedo, sino de rabia contenida. Durante años se había dicho a sí mismo que callar era lo mejor, que soportar era un sacrificio por la familia. Pero ya no. Raúl había cruzado el límite. Guardó los documentos en una carpeta nueva, más firme. Se vistió con una camisa limpia, planchada hace tiempo pero nunca usada, y se calzó sus zapatos viejos, los mismos con los que había asistido al funeral de su esposa. Era como prepararse para una batalla silenciosa. Cuando el reloj marcó las 7, salió sin hacer ruido. Caminó hasta la esquina, donde lo esperaba un taxi. Dio la dirección en voz baja. Al despacho del licenciado Herrera. El trayecto fue corto, pero en su cabeza se alargó como un túnel de pensamientos. Vio imágenes, la risa burlona de Raúl, el rostro indiferente de Clara, los nietos repitiendo insultos. Y, al final de ese túnel, la casa. Su casa. El despacho del abogado era modesto, con estantes llenos de carpetas y un ventilador que apenas refrescaba. El licenciado Herrera, un hombre de cabellos grises y mirada astuta, lo recibió con sorpresa. «Don Ernesto. Pensé que ya no volvería a verme». El viejo se sentó con calma, puso la carpeta sobre la mesa y la empujó hacia él. «Ha llegado el momento, licenciado». Herrera abrió los documentos, los revisó con cuidado. Asintió lentamente, como quien confirma lo que sospechaba. «Todo sigue a su nombre. Usted nunca transfirió nada. Legalmente, este inmueble es suyo, íntegramente». Don Ernesto bebió un sorbo de agua del vaso que le ofrecieron. Luego dijo despacio: «Quiero iniciar el proceso». «¿Proceso?». El abogado arqueó una ceja. «De desalojo. Quiero que se vayan». Herrera lo miró en silencio unos segundos. «¿Está seguro, don Ernesto? Es su hijo. Será un escándalo». El viejo sonrió, sin alegría. «Me dijo en mi cara que esta ya no es mi casa. Que soy un estorbo. Quiero que aprenda la lección». El abogado suspiró, acomodó los papeles y comenzó a redactar. Mientras tanto, don Ernesto observaba por la ventana cómo la gente pasaba apurada con bolsas de mercado, con niños de la mano, con vidas normales. Él también había querido una vida normal, trabajar, criar a sus hijos, verlos crecer. Pero la ingratitud había convertido esa normalidad en una pesadilla. Al salir del despacho, el sol brillaba fuerte. Caminó hasta la plaza, se sentó en un banco y sacó un cigarrillo. Lo encendió con manos firmes. Esa primera bocanada de humo supo a victoria anticipada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió débil. Se sintió dueño.
Ellos creen que me quebraron, susurró al aire. Pero recién comienzo a jugar. La mañana siguiente parecía igual que todas. Raúl desayunaba deprisa, Clara daba órdenes a los niños, la radio sonaba con un noticiero aburrido. En la cabecera de la mesa, don Ernesto sorbía un café aguado, cabizbajo, como si no hubiera ocurrido nada la noche anterior. Esa máscara de debilidad, tejida con años de silencio, seguía cumpliendo su función. No olvides que hoy vienen a ver la casa, dijo Raúl a su esposa, mientras se ponía la chaqueta. Si logramos venderla rápido, nos libramos de este problema de una vez. Clara lo miró con duda. ¿Y tu padre? Raúl soltó una carcajada amarga. ¿Qué puede hacer? Apenas se mantiene en pie. Con suerte entenderá lo que está pasando cuando ya estemos en otra casa. Don Ernesto siguió bebiendo, sin levantar la vista. Nadie notó la leve curva en la comisura de sus labios. A media mañana, regresó al despacho del licenciado Herrera. El abogado ya tenía listos los documentos, demanda de desalojo, copias certificadas de las escrituras, notificación judicial preparada. El juez aceptará el trámite en cuanto lo presentemos, explicó Herrera. Su hijo recibirá una citación oficial dentro de unos días. Don Ernesto tomó la pluma, la sostuvo unos segundos como si pesara toneladas, y firmó con trazos firmes. El papel absorbió su nombre completo, aquel nombre que parecía olvidado en la familia, Ernesto Morales, propietario. Listo, dijo el abogado. Ahora, paciencia. El viejo asintió. Paciencia, justo lo que le sobraba. De regreso a casa, pasó por la plaza y se detuvo en una banca. El viento agitaba las hojas del árbol central. Cerró los ojos un instante y recordó a Teresa, su esposa, acariciándole la mano, diciéndole siempre, no dejes que nadie te quite lo tuyo, Ernesto. Ni siquiera tus hijos. Abrió los ojos. Una calma fría lo envolvía. La batalla estaba en marcha, y él era el único que lo sabía. Al llegar, encontró a Clara en la sala, hablando por teléfono con alguien de una inmobiliaria. Sí, la casa es grande, bien ubicada. Claro, es de mi esposo, podemos mostrarla cuando quieran, decía, mirando de reojo a don Ernesto, como si no existiera. Él pasó frente a ella con paso lento, rumbo a su cuarto. No dijo nada, pero sus dedos apretaban fuerte la carpeta escondida bajo el saco. En la mesa del comedor todavía estaban los catálogos de viviendas nuevas. Raúl había dejado uno abierto, con círculos rojos alrededor de casas modernas en barrios caros. Ya se veía mudado, triunfante, dueño de un futuro construido sobre la deshonra de su propio padre. Don Ernesto se detuvo, observó el papel y luego levantó la vista hacia el techo. Respiró hondo. Había aprendido a no discutir, a no gastar fuerzas en palabras vacías. Todo se resolvería en otro escenario, el tribunal. Esa noche, la rutina se repitió. Clara se quejó de que el viejo dejaba migas en la mesa. Raúl comentó entre risas que pronto tendrían su propia casa sin estorbos. Los niños rieron, repitiendo palabras que no comprendían. Don Ernesto recogió su plato vacío, como siempre, y se retiró en silencio. Pero antes de cerrar la puerta de su cuarto, se detuvo. Gracias por la cena, dijo con voz grave. Nadie respondió. Raúl apenas alzó la ceja, sorprendido de que hablara. Clara siguió recogiendo los vasos. Cuando la puerta se cerró, el silencio quedó suspendido. Algo en el tono del viejo había sido distinto, menos sumiso, más firme. Pero todos prefirieron ignorarlo. En su cuarto, encendió la lámpara y abrió el cajón del ropero. Allí, entre camisas viejas, brillaba la copia sellada de la demanda. La acarició como quien toca un arma cargada. Ya está hecho, susurró. Ahora veremos quién manda en esta casa. La tarde era calurosa y pegajosa. Clara estaba barriendo el patio cuando escuchó un golpe en el portón. Pensó que sería el lechero o un vecino, pero al abrir se encontró con un hombre de traje oscuro, con carpeta en mano y expresión profesional. ¿El señor Raúl Morales?, preguntó con voz firme. Clara dudó un instante, pero asintió. El hombre le entregó un sobre cerrado con sello judicial. Notificación oficial. Favor de firmar aquí. Ella firmó temblorosa, sin entender del todo, y observó cómo el hombre se alejaba sin dar más explicaciones. Abrió el sobre con manos ansiosas. Al leer la primera línea, el color se le fue del rostro,
demanda de desalojo. Propietario, Ernesto Morales. Se quedó paralizada. El papel temblaba entre sus dedos. Minutos después, Raúl llegó sudado, con la corbata floja. Clara lo esperaba en la sala, el sobre la mesa. Raúl, dijo con voz entrecortada, llegó esto. Él lo tomó con fastidio, lo abrió, y cuando sus ojos recorrieron las palabras, su expresión cambió por completo. La burla se borró. El rostro se le endureció como piedra. ¿Qué mierda es esto? Escupió. Es oficial, Raúl. Dice que la casa todavía está a nombre de tu padre, y que él pide el desalojo. Raúl se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Imposible. Ese viejo no entiende nada. Esto debe ser un error. Clara, pálida, se llevó las manos al rostro. No, Raúl, no es un error. Aquí están las escrituras, con su nombre. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Don Ernesto apareció, con sus pasos lentos, apoyado en la pared. Sus ojos recorrieron la escena, el sobre en la mesa, la ira en el rostro de su hijo, el miedo en la nuera. ¿Qué pasa?, preguntó con voz tranquila, casi burlona. Raúl lo señaló, fuera de sí. Fuiste tú, viejo traidor. El anciano lo miró sin pestañear. Yo solo protegí lo que es mío. El silencio fue brutal. Clara se llevó la mano al pecho, los niños asomaron la cabeza desde la escalera, curiosos y asustados. Raúl respiraba agitado, con las venas del cuello tensas. ¿Cómo te atreves?, rugió. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Don Ernesto dio un paso más al frente. ¿Hecho por mí?, dijo despacio. Les di techo, comida, años de mi trabajo. Ustedes solo me dieron desprecio. Nadie se atrevió a hablar. Raúl, acorralado, golpeó la mesa con el puño. Esto no se quedará así. Voy a hablar con un notario, con quien sea. Voy a demostrar que estás loco. Pero en su voz ya había grietas. Sonaba más a miedo que a convicción. Esa noche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Clara lloraba en la cocina, diciendo que todo se les venía abajo. Los niños discutían en susurros, confundidos. Raúl caminaba de un lado a otro, mascullando insultos. Viejo maldito. ¿Cómo pudo? ¿Cómo? Don Ernesto, en su cuarto, cerró la puerta y encendió la lámpara. Sacó los documentos una vez más y los puso sobre la mesa. Afuera, escuchaba el murmullo de la familia quebrándose. Sonrió apenas. El silencio había terminado. Ahora el juego era abierto. A la mañana siguiente, Raúl fue a un notario. Pasó horas revisando registros, buscando algún error, algo que le diera control. Pero todo confirmaba lo mismo: el dueño legal era su padre. No había traspasos, no había donaciones, nada. Cuando salió a la calle, con el sol golpeándole el rostro, sintió por primera vez que el suelo bajo sus pies no era seguro. En casa lo esperaba Clara, con ojos rojos de tanto llorar. Y Raúl no respondió. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y golpeó el vaso contra la mesa. El viejo tiene todas las de ganar. El rumor corrió rápido por la calle. En un barrio donde todos conocían a todos, las noticias viajaban más veloz que el viento. Don Ernesto demandó a su hijo, murmuraban las vecinas desde las ventanas. El viejo sigue siendo dueño de la casa, repetían los hombres en la tienda de la esquina. Esa tarde, cuando Raúl salió furioso a tirar la basura, notó las miradas. Las señoras del vecindario dejaron de hablar en cuanto lo vieron. Un par de niños se rieron bajito. Un vecino, con tono burlón, lo saludó. Buenas tardes, señor inquilino. Raúl apretó los dientes, arrojó la bolsa con violencia y entró sin responder. Por primera vez en su vida se sintió desnudo frente a todos, como si las paredes de su autoridad se hubieran derrumbado de golpe. Dentro de la casa, el ambiente era igual de sofocante. Clara no dejaba de llorar. Caminaba de un lado a otro, con un pañuelo arrugado en las manos. Nos van a señalar como desagradecidos, decía, entre sollozos. Toda la colonia ya lo sabe. Raúl, rojo de ira, golpeó la mesa. Que digan lo que quieran. Ese viejo nos tendió una trampa. Voy a demostrar que está senil, que no sabe lo que firma. En ese momento, apareció don Ernesto.
Había escuchado cada palabra desde su cuarto. Caminó despacio hasta el comedor, con una calma que contrastaba con el caos de los demás. No necesito trampa, dijo, con voz grave. Solo necesito la verdad. Raúl lo fulminó con la mirada. Cállate. Pero el viejo no se calló. Esta casa es mía, Raúl. La construí ladrillo por ladrillo cuando tú aún usabas pantalones cortos. El terreno lo compré yo, con mi sudor, trabajando noches enteras. Y los papeles lo dicen. Clara se tapó la boca. Los niños, sentados en la escalera, escuchaban atentos. El mayor se atrevió a preguntar con voz inocente. ¿De verdad la casa es tuya, abuelo? El silencio fue brutal. Raúl quiso responder, pero don Ernesto lo hizo primero, mirando directo a los ojos del nieto. Sí, hijo. Y un día iba a ser de tu padre, si hubiera sabido respetar. La frase cayó como un cuchillo. Raúl retrocedió un paso, furioso pero sin argumentos. Clara lloraba en silencio. Al día siguiente, en el mercado, don Ernesto caminaba como siempre, con paso lento, saludando con una inclinación de cabeza. Pero esta vez, la gente lo recibía con respeto renovado. Don Ernesto, qué fuerza la suya, dijo la señora Marta, la panadera. No todos se atreven a enfrentarse a su propia sangre. No es fuerza, respondió él, con una media sonrisa. Es paciencia. Los hombres en la carnicería le ofrecieron asiento, algo que no hacían desde hacía años. De pronto, ya no era el viejo inútil de los chismes, sino el hombre que había dado una lección a su hijo malagradecido. Esa misma noche, Raúl y Clara discutían en la cocina. Nos hemos convertido en la vergüenza del barrio, gritaba Clara. Tu padre nos dejó como unos miserables. Cállate, respondió Raúl, golpeando el refrigerador. Voy a ganar esto, ¿me oyes? Voy a encontrar la manera. Pero en su voz se notaba la grieta. Ya no era la seguridad del dueño, sino la desesperación del usurpador descubierto. Don Ernesto, en su cuarto, escuchaba cada palabra. Encendió la lámpara, abrió su cajón y sacó de nuevo los documentos. No necesitaba verlos, ya los sabía de memoria. Pero le gustaba sentir el peso de las hojas, el olor del papel antiguo. Era el recordatorio de que la justicia no siempre viene con gritos, sino con silencios bien guardados. Más tarde, su nieto mayor entró tímidamente al cuarto. Abuelo, ¿por qué no dijiste nada antes? El viejo lo miró con ternura. Porque hay batallas que se ganan esperando el momento justo. El niño se quedó callado, como si comprendiera un secreto que apenas empezaba a descubrir. Y en esa intimidad, lejos del ruido de los adultos, don Ernesto sonrió. No por venganza, sino por la certeza de que, al menos para alguien, seguía siendo un ejemplo. El día de la audiencia amaneció gris. El cielo parecía anticipar la tormenta que se desataría dentro del tribunal. Don Ernesto se vistió con la misma camisa limpia que había usado en la reunión con su abogado. Se peinó con cuidado frente al espejo rajado de su cuarto y guardó en el bolsillo un pañuelo de tela. Caminó despacio hacia la puerta, donde ya lo esperaba el licenciado Herrera. ¿Listo, don Ernesto? Preguntó el abogado. Listo, respondió él, sin titubear. La sala del juzgado estaba llena de murmullos. Vecinos curiosos se habían acercado, atraídos por el escándalo del viejo que demandó a su propio hijo. Raúl entró con paso fuerte, acompañado de Clara, que lo seguía con ojos enrojecidos. Su mirada buscaba intimidar, pero había algo en su andar que revelaba nerviosismo. Don Ernesto entró en silencio. Se sentó frente al juez, con la carpeta de documentos perfectamente ordenada sobre la mesa. El secretario anunció el caso, demanda de desalojo. Propietario, Ernesto Morales. Demandados, Raúl Morales y cónyuge. Los murmullos crecieron. Clara bajó la cabeza, mientras Raúl fruncía el ceño, ardiendo de rabia. Señor Raúl Morales, empezó el juez, usted ha sido notificado de que el inmueble en el que reside pertenece legalmente a su padre. ¿Qué tiene que decir al respecto? Raúl se levantó de golpe. Eso es mentira, gritó. Este viejo no sabe lo que hace. Está senil, confundido. No puede ni sostenerse de pie. ¿Cómo va a demandarme? El juez lo miró con severidad. Silencio, por favor. Aquí hablan los documentos.
El licenciado Herrera se puso de pie con calma. Con su permiso, señor juez. Aquí están las escrituras originales, firmadas y registradas hace más de 30 años. El terreno y la construcción pertenecen en su totalidad al señor Ernesto Morales. Nunca ha habido transferencia, donación ni venta. Extendió los papeles. El juez los examinó con atención, mientras Raúl se removía inquieto en su asiento. Imposible, murmuraba. Imposible. El juez levantó la vista hacia don Ernesto. Señor Morales, ¿desea decir algo? El viejo se incorporó lentamente. Su voz fue clara, firme, como pocas veces lo había sido en los últimos años. Solo quiero recuperar lo que es mío, señor juez. Esta casa la construí yo. La entregué a mi familia pensando que me cuidarían en mis últimos años. Pero me han tratado como un extraño. Me dijeron en mi cara que esta ya no es mi casa. Y yo solo pido justicia. Un silencio profundo llenó la sala. Muchos de los presentes inclinaron la cabeza, conmovidos. Incluso Clara, que hasta ese momento evitaba mirarlo, dejó escapar un sollozo ahogado. Raúl, desesperado, se levantó de nuevo. Él miente. Siempre fue un inútil. Nosotros mantenemos todo, nosotros trabajamos. Don Ernesto lo miró fijamente. Yo trabajé toda mi vida, Raúl. Tú solo recogiste lo que yo sembré. El juez golpeó la mesa con el mazo. Basta. Los hechos son claros. Los documentos acreditan la propiedad a nombre del señor Ernesto Morales. El tribunal resuelve. Se ordena el desalojo de los demandados en un plazo no mayor a 30 días. El murmullo en la sala se transformó en exclamaciones. Raúl palideció. Clara rompió en llanto. Don Ernesto volvió a sentarse despacio. Su expresión no era de triunfo ruidoso, sino de justicia fría. El juez concluyó. Este tribunal recuerda que la ingratitud no tiene sanción en la ley, pero la propiedad sí. Y la propiedad es del señor Morales. Al salir del tribunal, los vecinos lo rodearon. Algunos lo felicitaron, otros le palmeaban la espalda. Él solo respondía con un leve gesto de cabeza. Raúl pasó a su lado con los ojos encendidos de rabia, como un animal herido. Clara lo seguía, deshecha en lágrimas. Los niños, que habían quedado con una vecina, no entendían todavía que el mundo al que estaban acostumbrados se estaba derrumbando. Don Ernesto subió al coche del abogado. Miró por la ventana, hacia el cielo gris. Una sola frase cruzó por su mente. Nunca subestimen a un viejo en silencio. El regreso a casa después del juicio fue un entierro en vida. Raúl conducía con las manos tensas sobre el volante, los nudillos blancos de tanto apretar. Clara iba en silencio, con los ojos enrojecidos, mirando por la ventana sin ver nada. Ninguno se atrevía a pronunciar palabra. Al llegar, los niños corrieron a la puerta, emocionados, como si esperaran buenas noticias. ¿Ganamos, papá?, preguntó el mayor. Raúl no respondió. Pasó de largo, empujando la puerta con violencia. Clara se detuvo un segundo y, con un hilo de voz, dijo: «Empaquen sus cosas, hijos, pronto tendremos que irnos». Los niños quedaron paralizados. El silencio de su inocencia fue un golpe más fuerte que cualquier grito. Dentro de la casa, el ambiente era espeso. Raúl caminaba de un lado a otro, como una fiera enjaulada. «No puede ser», rugía. «Un juez no puede echarme de mi propia casa». «No es tu casa», susurró Clara, apenas audible. Raúl se detuvo de golpe. La miró como si le hubiera clavado un cuchillo. «¿Qué dijiste?» «Que nunca fue tu casa, Raúl. Siempre fue de tu padre. Y tú lo sabías, en el fondo lo sabías». Él levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se contuvo. Golpeó la pared en su lugar, dejando un puño marcado en el yeso. «Ese viejo», dijo entre dientes, «nos arruinó la vida». Mientras tanto, en su cuarto, don Ernesto se acomodaba en su cama estrecha. La lámpara iluminaba suavemente su rostro. Podía escuchar cada palabra, cada grito a través de las paredes delgadas. Pero no sonreía. Su expresión era grave, casi triste. «No me alegra destruirlos», pensó. «Pero tenían que aprender». Sacó del cajón la foto de Teresa. La miró largo rato. «¿Ves, mujer? Aguanté hasta el final.
Callé lo necesario. Ahora saben quién manda. Los días siguientes fueron un desfile de incomodidades. Sobraban los rumores en la calle. Vecinos que antes saludaban a Raúl con respeto, ahora lo hacían con ironía o ni siquiera lo miraban. En el mercado, las vendedoras hablaban de cómo el viejo les dio una lección a los malagradecidos. Clara comenzó a sentir la vergüenza como una carga insoportable. Ya no quería salir. Los niños, en la escuela, eran señalados, tu abuelo los echó de la casa, les decían entre risas crueles. Volvían llorando. Una tarde, el mayor se acercó al abuelo, con los ojos húmedos. Abuelo, ¿de verdad nos vas a echar? Don Ernesto lo miró fijo, con ternura pero también con firmeza. No los echo yo, hijo. Tu padre eligió este camino. Yo solo defendí lo mío. El niño bajó la cabeza. La fecha límite se acercaba. Raúl seguía buscando abogados, notarios, cualquier salida. Pero todos le decían lo mismo, no había nada que hacer. La casa era de don Ernesto, y la orden de desalojo era firme. La noche antes de cumplirse el plazo, Raúl se quedó bebiendo en la cocina. Clara, cansada, lo observaba. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, rota. ¿A dónde iremos? Raúl no respondió. Bebió otro trago, golpeó la mesa y dejó caer la cabeza entre las manos. Por primera vez, se veía derrotado. Don Ernesto, desde su cuarto, escuchaba. Cerró los ojos y respiró hondo. Había esperado años para este momento, pero la victoria no sabía dulce. Era justicia, sí, pero también era dolor. Al amanecer, Clara comenzó a empacar. Los niños lloraban, metiendo sus juguetes en cajas. Raúl se quedó sentado en la sala, con la mirada perdida. Cuando don Ernesto salió de su cuarto, vestido con su ropa más limpia, se detuvo frente a él. 30 días, Raúl, dijo con voz tranquila. Eso fue lo que el juez les dio. Hoy se cumplen. Raúl lo miró, con los ojos enrojecidos por la rabia y el alcohol. Eres un viejo cruel. Don Ernesto sostuvo la mirada unos segundos. No soy cruel. Soy justo. El silencio que siguió fue insoportable. Clara sollozaba en la cocina, los niños miraban desde las escaleras. Raúl bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, aceptó que había perdido. El día llegó sin remedio. Desde temprano, la calle frente a la casa se llenó de murmullos y miradas curiosas. Los vecinos se asomaban desde las ventanas, otros fingían barrer la vereda solo para observar lo que todos sabían. Los hijos de don Ernesto serían desalojados de la casa que habían llamado suya durante años. Dentro, el caos reinaba. Clara iba de un lado a otro, guardando ropa y utensilios en cajas de cartón. Sus ojos hinchados hablaban de noche sin dormir. Los niños, confundidos, lloraban en silencio mientras intentaban rescatar algunos juguetes. Raúl estaba en la sala, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, mirando sin mover un dedo. No puedo creerlo, murmuró Clara, ahogada en lágrimas. ¡Qué vergüenza, Raúl, qué vergüenza! Él no respondió. Su silencio era la mezcla de orgullo herido y rabia contenida. A media mañana, un oficial llegó para supervisar el cumplimiento de la orden. Saludó respetuosamente a don Ernesto, que lo recibió en la puerta con una dignidad sobria. ¿Todo en orden, señor Morales? Preguntó el oficial. Todo en orden, hijo, contestó él, con voz firme. La presencia del hombre uniformado selló la realidad. Raúl maldijo en voz baja, pero no se atrevió a enfrentarlo. Clara siguió empacando, desesperada por terminar. Los vecinos empezaron a reunirse frente a la casa. Algunos cuchicheaban, otros simplemente observaban. Entre ellos, la señora Marta, la panadera, comentó. Al fin ese viejo hizo valer lo suyo. Ya era hora. La vida da vueltas, respondió otro. Creyeron que lo tenían vencido, y miren ahora. El murmullo crecía como un coro de justicia popular. Dentro, los niños intentaban llevar sus cajas pequeñas, pero eran demasiado pesadas. Don Ernesto los miró desde el pasillo. Su corazón se apretó, eran inocentes en la guerra de adultos. Se acercó y, con voz suave, dijo. Déjenlo ahí, muchachos. Yo me encargo. Ellos lo miraron con ojos húmedos, sin entender del todo, pero obedecieron. Raúl, al verlo, gritó.
No te acerques a ellos. No eres nadie para dar órdenes aquí. Don Ernesto se volvió despacio, lo miró fijo y respondió. Soy el dueño de esta casa. Siempre lo fui. La frase cayó como un mazazo. Clara dejó de empacar por un segundo. Los niños, sin comprender del todo, se miraron entre sí. Raúl se quedó paralizado, con el rostro rojo de furia. Al mediodía, las cajas ya estaban apiladas en la entrada. El oficial tomó nota en sus papeles y dio por cumplida la orden. Tienen que retirarse hoy mismo, dijo con voz seca. Así está escrito. Clara rompió en llanto. Raúl golpeó una caja con violencia, derramando ropa en el suelo. Esto no se quedará así, viejo, gruñó, señalando a su padre. Te arrepentirás. Don Ernesto, sin perder la calma, respondió. Arrepentido ya estuve cuando les permití humillarme. Eso se acabó. Los vecinos miraban la escena como un espectáculo inevitable. Algunos asentían con aprobación, otros cuchicheaban, pero todos sabían que asistían al final de un ciclo. Cuando Raúl, vencido, salió cargando la primera caja, escuchó un comentario entre la multitud. De nada sirve una casa sin respeto. Se detuvo un instante, temblando de rabia, pero siguió caminando. Clara lo siguió con los niños, cargando lo poco que podían sostener en sus brazos. Don Ernesto se quedó en la puerta, erguido, con los papeles de propiedad en la mano. No sonreía. No había alegría en su rostro, solo la gravedad de quien sabe que la justicia, aunque amarga, es necesaria. Miró a su alrededor, los vecinos lo saludaban con respeto, algunos incluso con admiración. El oficial se despidió con un gesto. La casa, su casa, estaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sonaba la voz de Raúl gritando ni las quejas de Clara. Solo el eco de una victoria dura, conquistada con paciencia y silencio. Don Ernesto cerró la puerta despacio. El clic del cerrojo fue más fuerte que cualquier discurso. Era el sonido de la justicia restaurada. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente, más profundo. No era el silencio de la humillación, ni de las palabras tragadas a la fuerza. Era el silencio de la calma después de la tormenta. Los muebles de Raúl y Clara habían desaparecido. Las risas de los niños ya no resonaban en el pasillo. La sala, que tantas veces le fue prohibida, volvía a ser suya. Don Ernesto se sentó en el sillón principal, ese que durante años le negaron. Apoyó las manos sobre los brazos de madera y respiró hondo. Miró alrededor, las paredes con grietas, el reloj detenido en la cocina, la vieja mesa que todavía conservaba marcas de cuchillo. Todo eso era suyo, no solo en papeles, sino en memoria, en esfuerzo, en sacrificio. Al caer la tarde, los vecinos comenzaron a tocar la puerta. Algunos entraron con platos de comida, otros solo para estrecharle la mano. Se lo merece, don Ernesto, dijo la señora Marta, la panadera. Nadie debería pasar lo que usted pasó. El viejo sonrió apenas, con humildad. No gané por gritar más fuerte, respondió. Gané porque esperé el momento justo. Las visitas se fueron una a una, hasta que la casa quedó vacía otra vez. Esa noche, sacó del cajón la foto de Teresa y la puso sobre la mesa. Encendió una vela y la contempló largo rato. Al final, tuve que pelear solo, vieja, susurró. Pero gané. No para mí, sino para lo que significamos juntos. Las llamas bailaban, reflejándose en sus ojos. Había tristeza, sí, pero también paz. Días después, los rumores seguían corriendo en el barrio. Algunos decían que Raúl se había mudado a una pieza alquilada en las afueras, otros, que Clara no soportaba la vergüenza y pensaba en separarse. Los niños ya no jugaban en la calle. Don Ernesto, en cambio, se había convertido en un símbolo. La gente lo saludaba con respeto, con una mezcla de miedo y admiración. Nunca subestimes a un viejo en silencio, murmuraban los vecinos. Una tarde, el nieto mayor apareció en la puerta. Venía solo, con la mochila escolar en la espalda. Abuelo, ¿puedo pasar? El viejo lo miró con ternura. Claro, hijo. Esta siempre será tu casa. El muchacho entró tímidamente, recorrió la sala con los ojos. Se sentó frente al abuelo y, después de unos segundos, preguntó. ¿Por qué no los perdonas? Don Ernesto respiró hondo. No había odio en su mirada,
solo cansancio y verdad. El perdón no significa olvidar. Ellos tendrán que vivir con lo que hicieron. Yo ya viví suficiente para saber que la vida misma les enseñará la lección. El niño bajó la cabeza. El viejo apoyó una mano sobre su hombro. Pero tú sí tienes derecho a un futuro distinto. Aprende de lo que viste. Respeta siempre, aunque no entiendas. Un día, también serás padre. El nieto asintió, con los ojos brillando. Esa noche, don Ernesto salió al patio. El árbol de mango, descuidado durante meses, se erguía bajo la luna. Tomó las tijeras de podar, que Raúl una vez le prohibió usar, y empezó a cortar las ramas secas. Sus movimientos eran lentos, pero firmes. Cada corte sonaba como un acto simbólico, limpiar lo muerto, dejar espacio a lo nuevo. Cuando terminó, se sentó bajo el árbol y encendió un cigarrillo. El humo se elevó hacia el cielo estrellado. Me llamaron estorbo, viejo inútil, carga, murmuró. Pero sigo aquí. Y esta sigue siendo mi casa. Se recostó en la silla, cerró los ojos y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. Por primera vez en muchos años, se sintió en paz. La cámara se aleja lentamente, mostrando al anciano solitario en su patio, dueño absoluto de su silencio y de su destino. En el marco de la puerta, la luz cálida de la vela ilumina la foto de Teresa. Y la voz grave de don Ernesto, en off, deja la última lección. La sangre no siempre trae respeto. El respeto se gana, y quien olvida eso, lo pierde todo.